Las pedagogías latinoamericanas. La educación es un campo político y por lo tanto, la pedagogía debe ser entendida como una práctica política, como una herramienta para la transformación social y la construcción de comunidades más justas y equitativas. Las pedagogías críticas latinoamericanas postulan el campo pedagógico como territorio de lucha. En el campo pedagógico se encuentra presente una tensión entre la educación como reproducción de la ideología dominante y la educación como práctica liberadora que permite cuestionar y transformar la realidad. Surgen como respuesta a la situación de opresión y explotación que viven los pueblos de América Latina. Se fundamentan en la teoría de la dependencia, que busca comprender la realidad latinoamericana. La pedagogía crítica busca superar el sentido lógico de la dominación y la opresión, y que se basa en la acción reflexiva y crítica de los sujetos. Permite reflexionar sobre la educación liberadora como una búsqueda para transformar la realidad. Incorporan una diversidad de enfoques y perspectivas vinculadas por la necesidad de construir una propuesta coherente con la realidad social, política y cultural de cada contexto latinoamericano. El proceso de concienciación se entiende como el proceso mediante el cual los sujetos toman conciencia de su realidad y de su papel en la transformación de ésta. La praxis dialógica es una forma de práctica pedagógica liberadora, en la cual se establece un diálogo horizontal y participativo entre los sujetos, en el que se comparten experiencias y se construyen nuevos conocimientos. La praxis dialógica implica una concepción de la educación que va más allá de la mera transmisión de conocimientos, y que se enfoca en la formación de sujetos críticos y reflexivos. La praxis dialógica se fundamenta en la horizontalidad y la participación de los sujetos en el proceso educativo, lo que implica una ruptura con la lógica jerárquica y autoritaria que caracteriza la educación tradicional. La praxis dialógica se presenta como una práctica pedagógica que busca fomentar la participación de los sujetos en la construcción de su propio conocimiento. El campo pedagógico es un territorio de lucha en el que se disputan diferentes intereses políticos, económicos y sociales. De ahí surge la necesidad de prácticas pedagógicas liberadoras que permitan a los sujetos tomar conciencia de su realidad y actuar en consecuencia. En el proceso de concienciación, se busca que los sujetos tomen conciencia de su realidad y de las relaciones de poder que la estructuran, lo que les permite actuar de manera más consciente y crítica. Por su parte, la praxis dialógica se enfoca en la construcción de un diálogo horizontal y participativo entre los sujetos, en el que se comparten experiencias y se construyen nuevos conocimientos. La concienciación se vincula con la reflexión sobre las pedagogías críticas latinoamericanas como una forma de educación liberadora que busca transformar la realidad y se destaca la importancia de establecer prácticas pedagógicas de la liberación, como el proceso de concienciación y la praxis dialógica. El proceso de concienciación se basa en la idea de que la educación debe tener un enfoque liberador y transformador que permita a las personas entender su realidad y su papel en ella para poder actuar de manera consciente y crítica. Este proceso se enfoca en el desarrollo de la conciencia crítica, que implica la capacidad de analizar la realidad y de cuestionar los aspectos que limitan la libertad y la justicia social. Se busca que las personas tomen conciencia de las estructuras de poder y de las desigualdades que existen en la sociedad para poder transformarlas. La concienciación parte del análisis y examen de la realidad concreta de las personas, y se fomenta la reflexión y el diálogo crítico sobre ella. Se busca que las personas identifiquen los problemas que les afectan y los relacionen con las estructuras sociales y políticas que los generan. También se busca que las personas desarrollen una visión crítica de la historia y de la cultura, entendiendo cómo éstas han sido construidas y cómo pueden ser transformadas. En el proceso de concienciación, se fomenta la participación de las personas en la transformación de su realidad. Se busca que las personas se organicen y trabajen juntas para generar cambios sociales y políticos que permitan una mayor justicia y libertad. En este sentido, la educación se concibe como un proceso político y social que busca la transformación de la sociedad en su conjunto. Las pedagogías críticas latinoamericanas se configuran desde la alteridad radical. Es importante reconocer y valorar las alteridades en la construcción de pedagogías críticas. El reconocimiento y la valoración de las alteridades eróticas, políticas, religiosas y culturales son fundamentales para la construcción de pedagogías críticas y emancipatorias en América Latina. La alteridad es la relación con lo otro, aquello que es diferente y diverso a nosotros. Esta relación puede ser vista desde distintas perspectivas, como la identidad, la diferencia, la simetría y la reciprocidad. La alteridad se opone al concepto de homogeneidad, que implica la uniformidad y la ausencia de diferencias.
Las pedagogías feministas y la pedagogía erótica son dos ejemplos de pedagogías que ponen en valor la diversidad de las alteridades eróticas. La pedagogía feminista, por ejemplo, cuestiona la dominación masculina y busca la igualdad de género, mientras que la pedagogía erótica busca la liberación de la sexualidad y el placer. Las alteridades eróticas hacen referencia a la diversidad de expresiones y prácticas sexuales y afectivas que existen en la sociedad. Las alteridades políticas son aquellas que se relacionan con la diversidad de ideas, posiciones y visiones políticas. Se destaca la importancia de la cultura popular en la construcción de pedagogías críticas. La cultura popular es entendida como aquella que surge desde las comunidades y que expresa sus formas de vida, sus prácticas culturales y sus luchas políticas. Las pedagogías críticas latinoamericanas buscan valorar y respetar la diversidad de la cultura popular, y promover su participación y empoderamiento. Las alteridades religiosas, que son aquellas que se relacionan con la diversidad de creencias y prácticas religiosas. En este sentido, las pedagogías críticas deben promover el respeto y la valoración de la diversidad religiosa, evitando la imposición de una sola religión o la negación de las creencias de otras personas. En la construcción de pedagogías críticas es necesario identificar el fetichismo como la valoración excesiva de ciertos objetos o ideas, y puede ser un obstáculo para la valoración de las alteridades. Por lo tanto, se debe fomentar el antifetichismo. La desescolarización implica una crítica al modelo educativo tradicional, que se centra en la transmisión de conocimientos y en la homogeneización de los estudiantes. La pedagogía crítica busca valorar la diversidad de los estudiantes y sus experiencias, y promover su participación en el proceso de aprendizaje. Se destaca la importancia de reconocer y valorar la diversidad de las alteridades. Dicha diversidad está relacionada con la conceptualización de la cultura popular, el antifetichismo y la desescolarización. Entender lo anterior permite la construcción de pedagogías críticas y emancipatorias en América Latina. Solo desde el marxismo se es capaz de explicar las relaciones sociales y económicas de la región latinoamericana, así como la opresión y la explotación de sus pueblos. El marxismo ofrece una perspectiva crítica y liberadora que permite comprender la realidad social, política y económica al mismo tiempo que ofrece herramientas para transformarla. En la obra de Karl Marx se destaca la importancia de conceptos como el modo de producción, la alienación y la plusvalía. Estos conceptos son fundamentales para entender las relaciones económicas y sociales, así como para plantear alternativas de transformación social. El análisis histórico y materialista que hace Marx de la realidad es un enfoque que permite entender la dinámica social y económica de la región latinoamericana. Las contribuciones sociológicas del marxismo a las pedagogías críticas latinoamericanas se identifican en la conceptualización de las teorías de la reproducción y su relación con la desigualdad social y económica en la sociedad a través de la educación y el trabajo. Esto permite comprender la realidad educativa de Latinoamérica. Otra de las contribuciones filosóficas del marxismo a las pedagogías críticas latinoamericanas es la noción de trabajo vivo y su relación con la educación. El trabajo vivo se refiere al trabajo humano que no está sometido al control del capital y que es capaz de producir conocimiento y cultura de manera liberadora. La educación puede ser vista como una forma de trabajo vivo, ya que a través de ella se produce conocimiento y se desarrolla habilidades y capacidades que permiten a las personas desarrollarse de manera plena. Sin embargo, el enfoque de la educación en el capitalismo, que busca formar trabajadores dóciles y sumisos a los intereses del mercado. Las pedagogías críticas plantean la necesidad de una educación que se base en el trabajo vivo, que tenga como objetivo la formación de individuos críticos y liberados. Las pedagogías críticas reconocen la importancia de la comunidad y lo comunitario como base fundamental para el trabajo político-pedagógico. Se aborda la temática de las comunidades otras, la pedagogía biofila y la ecopedagogía, como herramientas para construir una sociedad más justa y sostenible. Es necesario recuperar la noción de comunidad en un mundo en el que impera el individualismo y la competencia. La comunidad es un espacio en el que se comparten intereses, necesidades, recursos y afectos. Esta definición implica que la comunidad no se reduce a una mera ubicación geográfica, sino que se construye a partir de las relaciones sociales que se fundamentan entre las personas que habitan ese lugar. Lo comunitario no es algo dado, sino que se construye y se reconstruye continuamente a través de las prácticas y relaciones sociales que se fortalecen en la comunidad. Por lo tanto, es necesario entender la comunidad como el espacio en el que es posible construir relaciones más justas y solidarias,
basadas en el respeto y la valoración de las diferencias y en la cooperación y el apoyo mutuo. La noción de comunidad de vida es fundamental en la construcción de una ética de la liberación. Se refiere a la interdependencia de todos los seres vivos y a la necesidad de construir relaciones de respeto y cuidado hacia el entorno natural. Esta noción se opone a la idea de una humanidad que se presenta como dueña y señora de la naturaleza, y que explota y destruye los recursos naturales sin tener en cuenta las consecuencias de sus acciones. La ética de la liberación y la noción de comunidad de vida permiten construir relaciones más justas y equitativas entre los seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza. Conlleva la posibilidad de hacer posible una sociedad más solidaria y cooperativa, en la que se valoren y se respeten las diferencias culturales y étnicas. Las comunidades otras se construyen a partir de la interculturalidad y la interdependencia. Se presentan como un espacio en el que es posible construir relaciones más justas y solidarias, basadas en el respeto y la valoración de las diferencias culturales y étnicas. En este contexto se destaca la importancia de la pedagogía biofila, que se refiere a la necesidad de establecer una conexión afectiva y emocional con la naturaleza, para construir una sociedad más sostenible y equitativa. Implica la necesidad de recuperar el contacto con la naturaleza y de construir una relación más armónica con el entorno natural. La ecopedagogía se presenta como una forma de construir una pedagogía crítica y comprometida con la construcción de una sociedad más justa y sostenible, incorporando la dimensión ecológica en el proceso educativo al promover la conciencia ambiental y la acción social en defensa del medio ambiente. Las pedagogías críticas latinoamericanas conceptualizan la geopolítica del conocimiento como el conocimiento que se produce, distribuye y consume de manera desigual en el mundo. La dominación colonial ha llevado a la creación de un sistema mundial de conocimiento eurocéntrico que ha marginado y excluido los saberes y conocimientos de los pueblos colonizados. Esto perpetúa la opresión y la subordinación de los pueblos colonizados. El eurocentrismo ha llevado a la creación de una teoría universal del conocimiento que ha marginado los saberes y conocimientos de los pueblos colonizados. La dependencia se refiere a cómo la economía mundial ha perpetuado la opresión y la explotación de los países latinoamericanos. Esto ha llevado a la imposición de políticas y la creación de una cultura del consumismo que ha marginado los saberes y conocimientos de los pueblos oprimidos. Las pedagogías decoloniales latinoamericanas son una alternativa para promover la descolonización del conocimiento y la emancipación de los pueblos. Buscan romper con la lógica de la colonialidad del poder y la geopolítica del conocimiento a través de una pedagogía crítica que promueve la interculturalidad, el diálogo de saberes y la producción de conocimientos. La construcción de proyectos político-pedagógicos comunitarios implica una combinación de la dimensión política y pedagógica. La dimensión política implica el desarrollo de procesos de lucha, resistencia y transformación social en la comunidad. Mientras que la dimensión pedagógica se refiere a la generación de procesos de educación popular y liberadora que permiten a las personas reflexionar críticamente sobre su realidad y desarrollar capacidades para actuar en ella. La articulación entre estas dos dimensiones es fundamental para la construcción de proyectos comunitarios que promueven la justicia social y la transformación de las condiciones de vida de las personas considerando las características propias de cada comunidad y territorio para diseñar estrategias pedagógicas y políticas adecuadas. Las pedagogías críticas latinoamericanas en la lucha por los derechos de las mujeres y por los derechos de los pueblos originarios han desarrollado procesos de formación y concientización para promover la igualdad de género, la participación, la educación intercultural, la recuperación de la memoria histórica para reivindicar la identidad y los derechos humanos. Los horizontes que se vislumbran respecto a las pedagogías críticas latinoamericanas implican fortalecer la organización comunitaria y la participación activa de las personas en la vida política y social de sus comunidades, desarrollar procesos de educación popular y liberadora que permitan a las personas reflexionar críticamente sobre su realidad. Ahora que ya sabes algo más sobre las pedagogías críticas, ¿qué opinión tienes sobre el tema? Comparte tu opinión, suscríbete al canal y haz clic en la campanita.